San Francisco, California, 1952. Un químico huye del desierto cargando con el peso de haber ayudado a fabricar un arma nuclear. Ahora disecciona el siglo XX con un bisturí. Sus manos tiemblan guiado por el trauma. Intenta pegar los trozos de una civilización que se ha vuelto atómica. El collage es su penitencia. Intentar reconstruir la unidad de la vida mientras el cielo amenaza con deshacerse en un destello de uranio. Soy un hombre que corta el mundo en pedazos para ver si, al pegarlos de nuevo, el hombre recupera el sentido. He visto la luz que no debería ser vista, el sol que devoró las sombras de Hiroshima. Yo estuve allí. Fui el alquimista del desastre, el que midió el veneno en las probetas del proyecto Manhattan. Éramos arquitectos de la nada, traduciendo el lenguaje del universo en una ecuación de cenizas. Aquella mañana de 1949, en el laboratorio, comprendí que mi mano no podía seguir escribiendo fórmulas de muerte. La tragedia no fue la explosión, sino el silencio que vino después. Un silencio que me gritaba que el mundo ya estaba roto, fragmentado como un cristal. Desde entonces, toda imagen me parece una mentira que necesita ser intervenida. ¿Qué es la bomba sino el collage definitivo? Una fuerza que desintegra la materia y la mezcla con el aire, con el polvo, con el olvido. Solo en el recorte, en la herida del papel, encuentro una verdad que soporte el peso de mi culpa. Me siento como un náufrago que intenta reconstruir su barco usando los restos de otros naufragios. El hongo atómico está ahí, agazapado detrás de cada anuncio de electrodomésticos, detrás de cada sonrisa de revista. Soy un intervalo entre la partícula y la nada, un curador de escombros que busca una mitología nueva para un mundo que ha aprendido a suicidarse. Ahora solo me queda la tijera para recortar el miedo y pegarlo en un rincón del lienzo, esperando que el orden del arte sea más fuerte que el caos del átomo. Paso mis días pegando ángeles victorianos sobre paisajes de pesadilla. Prefiero ser un loco recolectando basura de periódicos que un genio fabricando el fin de los tiempos. El arte es el refugio de los monstruos. Son precisamente ellos los que nos traen el presagio de lo divino y el aviso del sufrimiento. Bienvenidos a Estampas del Dolor, un podcast donde narraremos la vida que marcó a los artistas, igual que el metal deja grabada la tinta en una estampa. Hoy presentamos Jazz Collins. El collage de la vergüenza. Primer acto. La fragmentación del alma. Long Beach, California, 1923. Jazz Collins nace en un mundo que pronto se volvería radioactivo. Su destino parecía sellado. Su transición de la química a las artes plásticas fue interna. Tras abandonar su carrera científica, ingresó en el California School of Fine Arts, donde el mundo físico comenzó a disolverse para dar paso a la interpretación simbólica. Su primer contacto con el arte no fue académico. Fue una epifanía ética, la necesidad de sanar la realidad a través de la creación. Buscaba esa certeza entre las ruinas de su pasado nuclear. Jazz Collins. Dejé la ciencia porque no quería seguir perfeccionando el fin del mundo. El collage me salvó de la locura. Me permitió reconstruir lo que mi época estaba rompiendo. Su juventud estuvo marcada por la disciplina del investigador y el rigor del secreto. Vivió en una soledad intelectual que moldearía su futuro estilo hermético. Las dificultades no fueron económicas, sino morales. El peso de saber que su intelecto servía a la desintegración del hombre. Esta carga hizo que comenzara a recolectar recortes como quien recoge sobrevivientes de un naufragio. La culpa fue el caldo de cultivo para un artista que vería en cada fragmento de papel una molécula de una nueva realidad. Jazz Collins.
Todo lo que guardo en mis cajas de recortes es un intento de salvar el siglo XIX del olvido de las máquinas. San Francisco, California, 1949. Su formación como artista fue un proceso de desaprendizaje de la lógica lineal. Bajo la tutela de Clifford Steele y otros maestros, comenzó a explorar el expresionismo abstracto, pero su verdadera voz apareció cuando descubrió que podía crear con recortes. Su proceso creativo se convirtió en una forma de neuroestética biográfica, donde el orden del laboratorio se transformó en el orden del collage. No buscaba la vanguardia, sino la reconstrucción de una narrativa humana que la ciencia le había arrebatado. Jess Collins. Mis colegas en las academias se preocupan demasiado por definir qué es moderno y qué vende la galería. Yo prefiero el anonimato de mi respirador. El verdadero arte de la costa oeste ocurre en las cocinas de los poetas, no en los cócteles de los museos. Segundo acto. El collage de la vida. San Francisco, California, 1951. Collins comienza a recortar. Cada pieza de papel es una herida cerrada. Su vida como artista fue una batalla contra la velocidad del consumo. Sus paste-ups podían tardar años en completarse, una resistencia silenciosa contra la inmediatez. Vivía en una suerte de retiro monástico, alejado del bullicio comercial, lo que le permitió desarrollar un estilo donde cada imagen debía encontrar su lugar exacto. Jess Collins. No tengo prisa. El mundo moderno sufre de velocidad. Yo puedo pasar 3 años buscando el fragmento exacto de papel que complete una esquina. Esto lo hizo vivir con una tensión entre su necesidad de comunicar y su deseo de permanecer oculto. Pero eso fue lo que lo mantuvo en un estado de vigilia constante, pegando pedazos de una cultura que se desmoronaba. Su obra fue el espejo de su monstruo interior. Su vida fue un collage de identidades, el ex científico y el artista. Esta dualidad generaba un drama silencioso, una necesidad de protección que se reflejaba en la complejidad de sus obras, donde las imágenes se solapan y se esconden unas tras otras. Su vida privada era su mayor obra de arte hermético. Construyó un hogar que era a la vez estudio y santuario, donde el mundo exterior solo entraba en forma de recortes de papel. John Yao. Jess fue un sabio ermitaño en una era de autopromoción. Mientras el pop art buscaba la fama masiva, él se encerraba a recortar cómics en la penumbra. San Francisco, California, 1950. La relación con el poeta Robert Duncan fue el eje gravitacional de su existencia. No había hijos biológicos, pero había una descendencia de obras, poemas y proyectos compartidos que llenaban su casa de una vitalidad. Intentaban mantener este oasis creativo frente a un mundo que los miraba con sospecha o indiferencia. En este entorno, encontró el soporte emocional para sus experimentos más arriesgados. Comprendió que la familia no es un lazo de sangre, sino un collage de afinidades selectivas que nos sostienen en la oscuridad. Robert Duncan. Nuestra casa es un poema vivo y un lienzo en constante expansión. Jess trabaja en su taller del piso de arriba recortando el pasado, mientras yo escribo abajo. Nos movemos en una corriente continua, donde la palabra y la imagen se alimentan de la misma hoguera mítica. Tercer acto. Los cortes del siglo. San Francisco, California, años 50. La relación de Jess con otros artistas fue una simbiosis única en la historia del arte estadounidense. Este círculo se expandía a otros artistas de la zona de la Bahía, formando una resistencia cultural contra el conformismo de la época. Fue la validación de que su lenguaje de fragmentos era, en realidad, un idioma universal. Rebecca Solnit. Jess convirtió el collage en un acto de resistencia arqueológica. Sus tijeras desafiaron la obsolescencia planificada de los medios masivos, rescatando el desecho de las librerías de viejo para fundar una cartografía disidente. El monstruo fue a menudo ignorado por la crítica. Mientras el minimalismo ganaba terreno, él se hundía en el barroquismo del recorte.
Sus colegas lo respetaban, pero muchos no entendían su obsesión por el detalle infinito. Por su parte, criticaba la vacuidad de un arte que olvidaba la historia y el mito. Veía en el collage una herramienta de crítica social y estética, un procedimiento técnico que caracteriza de una manera radical el arte del siglo XX. No buscaba la aprobación, sino la profundidad. Thomas Albrecht. El collage de Jess es una bofetada al minimalismo imperante. Su obra no busca la elegancia del espacio vacío, sino una claustrofobia barroca donde la historia de la imprenta parece colapsar sobre sí misma. Su relación con Duncan fue la columna vertebral de su vida durante casi 40 años. Era un amor que se manifestaba en el respeto mutuo por el trabajo creativo. Sin embargo, este romance también tenía su sombra, el miedo a la pérdida y la fragilidad de un mundo construido sobre el papel y la palabra. Cada paste-up era, en cierto modo, una carta de amor a la belleza que compartían. Como escribió el poeta, el amor es el collage que hacemos con los pedazos del otro. Al final, su vida amorosa fue el pegamento metafísico que mantuvo unidos todos sus fragmentos, convirtiendo su existencia en una obra de arte total y coherente. Jess Collins. Mi vida con Robert es mi obra de arte más compleja. Creamos un espacio donde la poesía y la plástica se alimentan mutuamente todas las noches. Último acto. El último fragmento. En su monumental The Mouse's Tale, desafió la escala convencional del collage al entrelazar grabados victorianos en una abrumadora densidad visual. Jess Collins. The Mouse's Tale fue mi declaración de independencia de la pintura tradicional. Al tomar el texto de Carroll y rodearlo de grabados médicos y anatómicos decimonónicos, descubrí que las tijeras podían alterar la lógica del lenguaje para revelar la profunda extrañeza que habita bajo la infancia. Con esta obra aportó una profundidad casi arqueológica, demostrando que los retazos del pasado, al ser yuxtapuestos con precisión quirúrgica, podían evocar mitologías universales y abrir portales hacia el inconsciente colectivo. Lisa Phillips. The Mouse's Tale es el grado 0 del método de Jess. Aquí se establece su obsesión con la acumulación y el descarte. El papel envejecido por el sol no es un soporte pasivo, sino un elemento cromático ocre que dota a la pieza de una atmósfera de arqueología doméstica y resistencia analógica. 2 de enero del 2004. Aquel monstruo murió dejando un estudio lleno de recortes y un mundo más rico por su mirada. Jess Collins. No dejen flores sobre mi respirador cuando ya no esté. Dejen un montón de revistas viejas y grabados carcomidos por el sol. Si hay un más allá, tengan por seguro que seguiré buscando la pieza que falta. Su muerte no fue un final, sino el último acto de su gran ensamblaje. Se fue en paz, rodeado de los libros y las imágenes que habían sido sus compañeros de viaje. Su partida marcó el fin de una era en San Francisco, pero su influencia sigue latiendo en cada artista que se atreve a usar la tijera como un escalpelo para el alma. La muerte fue solo el último fragmento que encajó en su sitio. The New York Times. Murió el ermitaño de los paste-ups. Jess Collins pasó más de medio siglo transformando el desecho impreso de la sociedad industrial en laberintos visuales de una densidad psicológica sin precedentes. El legado de Jess Collins es una lección de integridad ética y profundidad estética. Nos enseñó que se puede renunciar a la destrucción para abrazar la creación, y que el arte es un refugio contra la desintegración del mundo. Su técnica de paste up sigue siendo una referencia ineludible para el collage contemporáneo, pero su verdadero legado es su actitud ante la vida, su sensibilidad humana. Sus obras son hoy tesoros institucionales que desafían las leyes de la propiedad, recordándonos que las imágenes nos pertenecen a todos. Nos dejó un mapa hecho de retazos para encontrar el camino de regreso a nuestra propia humanidad. Lisa Phillips. Su gran legado no fue solo estético, sino ético. Jess nos enseñó que la mayor desobediencia civil de un científico traumatizado por la bomba atómica era encerrarse a pegar fragmentos de papel en absoluto silencio.
Hoy hemos recorrido la estampa de un hombre que no necesitó la destrucción de la ciencia para revelar la unidad del collage. Jess Collins no fue un simple ensamblador de imágenes, fue el alquimista de la memoria fragmentada, el cirujano que nos enseñó que, detrás de la superficie de un recorte, se esconde el ojo del misterio y la poesía. No busquen en sus obras la lógica lineal de la imagen, busquen el laberinto, el eco que encuentra su mitad en una imagen huérfana. No pegó fragmentos para complacer la mirada perezosa, yuxtapuso para que el buscador de enigmas descifrara los hilos invisibles que unen la cultura. Fue la mano que rescató el desecho del papel, el mago que transformó los trozos de papel en obras de arte. Porque el arte no es belleza, es la cicatriz que dejamos en el tiempo para probar que estuvimos aquí. Gracias por acompañarnos en este episodio de Estampas del Dolor. Si este relato te dejó marcado, búscanos en las sombras de Instagram, YouTube y Spotify. Apaga la luz. Deja que el dolor descanse. Nos encontramos en la próxima estampa, si es que te atreves a sentir.